Bien, amados, buenas noches, bendiciones a todos. Nuestro Dios está con nosotros y está contento, agradado, porque hemos sacado este tiempo para seguir aprendiendo, para seguir mejorando como cristianos, para estar más cerca del objetivo, de la meta, que es ser santo como Él es santo, de vivir a la altura de nuestro llamado, de vivir asegurando esa esperanza, esa promesa que hay de poder ir al cielo. Y por eso, hermanos, estamos estudiando ahora esta sección haciendo este estudio conocido como cómo mantenerse fiel. Cómo mantenerse. Note que tiene que ver con personas que ya pasaron hace años el entusiasmo de los primeros años, del bautismo, de ese primer amor del que habla Apocalipsis, y ya varios años después no sienten tanto ánimo de venir a la clase como antes, ya tienen conflictos de horario para dedicarle tiempo a Dios en oración, para dedicarle estudio personal a la Biblia, muy aparte de los temas que se comparten acá en la iglesia. Ya no hay esa llama de querer compartir esa salvación o ese mensaje de salvación con otros. Ya no hay ni siquiera el interés y la preocupación de corregir a un hermano que esté errante, que esté en pecado. Ya no importa que haga con su vida lo que él quiera. Y que incluso pues hemos llegado a tener un dilema de si adorar a Dios el primer día de la semana o llegar a ocupar ese tiempo en alguna otra cosa. Y podríamos hacer una lista aún más larga. Tener esa fortaleza para cuidar nuestra vida moral, para resistir a la tentación. Frenar nuestra lengua para hablar solamente aquello que verdaderamente edifique y refleje a Jesús. Controlar nuestro temperamento para no terminar pecando contra los demás, etcétera. Dije que puedo seguir y hacer una lista muy larga. ¿Cómo hacer para que podamos no solamente haber llegado al nivel de ser cristiano, sino mantenernos como tales? ¿Cómo podemos mantener esa llama, ese amor, ese deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, de ponerlo a Él como prioridad? Y así poder ocuparnos, como le dice Pablo a los filipenses, de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, con reverencia, pero también con la preocupación de que incluso los que hemos sido heraldos, si nos descuidamos, podemos terminar siendo eliminados. Y hemos ya compartido dos lecciones que nos enseñan cómo puede hacer el cristiano para conservar ese primer amor todos los años de su vida cristiana. Cómo puede hacer el cristiano para seguir sirviendo a Dios con ese entusiasmo, con esa entrega, con esa devoción del primer día. Porque el Señor dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cómo persevero hasta el fin? ¿Cómo me mantengo hasta allá? Pues, la primera lección decía, estudie la palabra. ¿Es así? Estudie la palabra. ¿Quiere ser fiel? Deje de conformarse con la clase de los miércoles, con la clase de los domingos. Estudie por usted mismo la palabra. ¿Ya leíste la Biblia hoy? ¿O porque hay estudio bíblico no la leíste? Tu estudio personal es independiente del estudio bíblico en la congregación. Son dos cosas diferentes. ¿Ya leíste la Biblia hoy? La segunda lección nos exhortaba, ¿quieres mantenerte fiel? Entonces, no dejes de congregarte. Antes ustedes me respondían en coro, ahora me preocupa que no. No dejes de congregarte. Y veíamos las diferentes razones que un cristiano debe tener para venir a adorar los miércoles,
los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, el día que sea que se le convoque, sea porque se le convoque a una reunión de hermanas, se le convoque a una reunión de jóvenes, se le convoque a un programa de evangelismo, se le convoque al estudio del miércoles, se le convoque a el primer día de la semana de orar, cuando quiera que la iglesia organice una actividad de reunión, una actividad de adoración, una actividad de estudio, el cristiano fiel va a asistir. Va a tratar por todos los medios habidos y por haber de estar allí, de participar, de aprender, de avanzar, de crecer, de estimularse al amor y a las buenas obras y transmitir eso también a sus hermanos. Y ahora en la lección número 3 queremos compartir con ustedes otra clave que nos va a ayudar a mantenernos fiel en la causa del Señor. Tome las decisiones correctas. Tome las decisiones correctas. Un niño se detiene en el pasillo abarrotado de juguetes de Toyland con el dinero que le dio su abuelo. Frente a él, literalmente, hay cientos de opciones. En ese, en el pasillo que le sigue, y en el que le sigue, y en el que le sigue. Cientos de opciones de cosas que él puede seleccionar y que puede pagar con ese dinero. Y su mente infantil da miles de vueltas tratando de decidirse qué va a llevar, qué va a comprar. Quisiera llevarlo todo, pero con eso puede seleccionar ciertas cosas. Una estudiante universitaria se está matriculando para el próximo semestre. Y mientras ella mira la larga lista de cursos disponibles, selecciona aquellos que le van a ayudar y que son compatibles con la carrera de su preferencia. Un hombre de negocios está sentado en un restaurante con un colega y tiene un menú en la mano en el cual está seleccionando lo que le apetece comer. Y la comida que él elija va a involucrar otras cosas, otros detalles. Cómo la quiere preparada, con qué tipo de condimentos, con qué tipo de bebida la va a acompañar, si va a pedir algún tipo de ensalada o de postre, etc. Una dama está de pie frente a su closet, su armario, su guardarropa. Observa su ropa tratando de seleccionar algo que sea adecuado para un cercano evento. Su selección se va a ver afectada por el clima, si es de día, si es de noche, si es en verano o es en invierno, por lo que otras damas podrían llevar puesto, por lo que ella llevó en los eventos anteriores, etc. Estos son ejemplos, hermanos, de docenas y docenas de elecciones, de decisiones que nosotros tenemos que hacer cada día. Y por supuesto que este tipo de elecciones no son de ese tipo que cambia nuestra vida o que altera el rumbo de nuestra existencia, aun cuando cada una de ellas son importantes para nosotros. Por ejemplo, la elección que el niño hace de un juguete no va a afectar el resto de su vida. No va a afectar lo que él vaya a hacer en un futuro, a ser y a hacer. Pero para él, en ese momento, es una decisión muy importante. Bien, pero por otro lado, hermanos, hay algunas elecciones que son verdaderamente vitales, cruciales, porque esas sí nos van a cambiar la vida. E incluso esas decisiones nos van a afectar eternamente. Y esas son de gran importancia. La elección que se mantiene
como la más importante en medio de todas, es aquella que tomará una persona en cuanto a sí camina por la senda angosta que lleva a la vida eterna, o decide andar por la senda ancha, amplia, que conduce a la perdición eterna. Hace unos minutos hablábamos los varones acá sobre precisamente estas cosas. Y esta clase ya estaba preparada. Así que no tiene nada que ver con el tema que estábamos conversando, pero precisamente hablábamos de una persona que se equivocó en muchas decisiones, una detrás de otra, y que hoy día tiene su alma en peligro de perdición eterna, porque desde la primera decisión involucró su alma, quién sabe si permanentemente. ¿Y sabe qué? Lo que pasa es que las decisiones tienen consecuencias. Las decisiones no son algo que se puede tomar a la ligera. Las decisiones no son una cosa que la podemos hacer como queramos en cualquier momento y de cualquier forma. No. Hay que pensarlas, hay que considerarlas para poder hacer lo correcto. Recientemente, durante una conferencia acerca de la vida familiar, donde el expositor hacía notar que una parte importantísima de la vida son los cambios, y que aquellos que se ajustan mejor a los cambios son los que llegan a tener una mejor vida. Al final de la exposición, un caballero se le acercó y se presentó como juez de una corte juvenil, y le compartió este pensamiento: una parte principal de la vida es tomar decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Luego, basándose en su experiencia profesional, él observaba que los jóvenes no están listos para enfrentar el mundo de una manera exitosa como lo podrían hacer los adultos, mientras que ellos no estén listos para asumir, aceptar la responsabilidad por las decisiones que toman. Y él estaba en lo correcto. La vida, hermanos, consiste en una serie de elecciones. Y esa secuencia de decisiones o de elecciones, vamos a usar esos dos términos de manera intercambiable, todo eso tiene impacto o consecuencia en nuestras vidas. Claro que, como ya hemos puntualizado, muchas de nuestras elecciones no nos cambian la vida. Y las consecuencias son breves o insignificantes en el marco total de nuestra existencia. Por otro lado, algunas de nuestras elecciones, como decíamos, tienen consecuencias que nos cambian la vida, y algunas de ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. Por ejemplo, un hombre casado puede decidir involucrarse en una relación con una mujer fuera de su matrimonio. Es decir, él hace una elección. Puede elegir entre ser fiel o ser infiel, pero él elige permitirse ser infiel a su esposa. Y esa elección puede destrozar su matrimonio, puede arruinar su influencia y colocarle en una senda que resulte en la pérdida de su alma. Sin embargo, si él elige darle la espalda a la tentación, salvará su matrimonio, conservará su influencia y no habrá perdido su alma. Obviamente, entonces, hermanos, algunas decisiones pueden ser muy relevantes, y esas elecciones deberían tomarse con reflexión, con gran deliberación, con sabiduría y con oración diligente. Ahora, consideremos como ejemplo dos de las elecciones o decisiones que tienen un fuerte y perdurable efecto sobre nuestras vidas. Dos en particular. Número uno, decisiones que cambian la vida: los amigos. Los amigos. Una de las decisiones que más nos cambia la vida
es aquella en la cual elegimos a nuestros amigos. Y elegir a nuestros amigos, hermanos, es algo que hacemos desde los primeros días de nuestra infancia, cuando no somos maduros, cuando no tenemos sabiduría, no tenemos experiencia, no tenemos formación en la palabra de Dios, ni nos hemos enfrentado al mundo. Mire, una de las cosas que más nos cambia la vida es seleccionar amigos, y resulta que esa elección la tomamos en los primeros años de nuestra infancia. Y esos amigos llegan a ser una fuerte influencia en el desarrollo de actitudes, valores y conducta para cada uno de nosotros. Hay cosas que no hubiéramos hecho de no tener los amigos que teníamos, para bien y para mal. Hay formas de ser y de actuar, preferencias y gustos que tenemos afectados por lo que le gustaba a nuestro grupo de amigos, lo que era popular entre ellos. Y debido a que los padres saben del impacto que esos amigos tienen sobre sus hijos, ellos pasan mucho tiempo advirtiéndoles acerca de escoger amigos que sean buenos amigos. Y harán todo lo que esté a su alcance para que sus hijos se alejen de aquellos a quienes consideran un riesgo social y espiritual para sus seres amados. Los padres harán lo que sea, aunque tengan que construir un muro de 5 o 10 metros de alto, aunque tengan que prohibirle salir de la casa durante todo el día, aunque tengan que revisarle el celular, aunque tengan que estar pendientes de con quiénes juegan, de con quiénes conversan por teléfono, lo que sea. Los padres harán lo que sea por evitar que sus hijos compartan con personas que terminen dañando, terminen echando a perder el trabajo que ellos han intentado hacer como guías espirituales. Ciertamente aquellos con quienes nos asociamos pueden tener una fuerte influencia sobre nuestra conducta, como se lo indicó Pablo a los Corintios en la primera carta que les escribió, en el capítulo 15 y el versículo 33. No piense que esto es peculiar de nuestra era, de que ahora es que los amigos se han convertido en una mala influencia para nosotros y para nuestros hijos. No, el tema de la influencia de las compañías, de los amigos con quienes nos asociamos, ya era una situación que manejar en el primer siglo y ha sido una situación que manejar a través de toda la historia de la humanidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, Pablo advierte a los corintios: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen la buena costumbre. Bien, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero querido hermano, no crea erróneamente que los amigos únicamente nos pueden afectar cuando somos niños o cuando somos jóvenes. Una conversación como la que los varones estábamos teniendo antes del estudio bíblico indica que los amigos te pueden afectar en cualquier momento de la vida, incluso cuando crees que no puedes caer, que nadie te va a enredar, que ya nadie te engatusa porque ya tú te la sabes. Créeme que los amigos siempre tienen ese poder de cambiarte, de cambiar tu manera de pensar, y con mayor facilidad que tus padres, que el maestro de Biblia, que el predicador, que el psicólogo, que tu abuela, que quien quieras mencionar. Es una cosa increíble, hermano. Aun cuando la madurez que tengamos pueda disminuir la cantidad de influencia que los amigos puedan tener sobre nosotros, aún nos veremos afectados por ellos en cada etapa de nuestras vidas. Como jóvenes, como niños, como casados, como divorciados, como solteros, como ancianos, en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Quién negaría, hermanos, que es mucho más fácil
practicar la vida cristiana cuando vives rodeado y en continuo contacto con aquellos que también reconocen a Dios como su Señor y tratan de guardar sus mandamientos, o se esfuerzan por guardar sus mandamientos. ¿Quién nos dice que es más fácil? Cuando estaban el hermano Pablo y el hermano Javier allá en Memphis, les decía, ¿y qué tal? ¿Cómo se sienten allá? Luego de meses de estar allí. Y me decían los hermanos, hermano, esto es increíble. Nosotros no quisiéramos irnos nunca de aquí. Porque esto es una comunidad grande. Y resulta que donde tú vas, donde tú compartes, comes, juegas, todo el día, tratas con personas que tienen convicción espiritual. Gente que está consagrada, gente que quiere saber de la palabra porque quieren ir a predicarla. Y esto es algo increíble. Vivir internado en una escuela de predicación es maravilloso. Esa experiencia la hemos vivido el hermano Blanford y yo también. 2 años allá en la escuela, maravilloso. No vas a escuchar vulgaridades, no vas a ver a uno pegándose con otro, no vas a ver casos de bochinche, no vas a ver un montón de cosas que detestamos de nuestra sociedad y muchas veces de nuestro vecindario. ¿Ves? Biblia por todos lados, devocionales, almuerzos, comida, ver programas juntos, sanos. Vas a la biblioteca a estudiar, intercambias, aprendes, creces. Es una cosa maravillosa. Pero no podemos quedarnos para siempre allí. Hay que salir al mundo y hay que rodearnos y codearnos, como le decía al hermano, sin excusas. El cristiano tiene que rodearse de una generación maligna y perversa, como dice el apóstol en la carta a los Corintios. ¿Y quién, hermanos, no reconocería que es difícil vivir la vida cristiana cuando aquellos a quienes tú tratas todo el día no hablan 20 palabras sino con obscenidades? No te hablan de 10 historias, sino que 5 son bochinches y 4 más son totalmente irrelevantes, y de pronto te mencionan una cosa de trabajo que sí es importante. Entonces, los amigos, los compañeros, las personas con las que nos estamos asociando constantemente son de esas decisiones que cambian nuestra vida o alteran nuestra vida. Y obviamente, hermanos, dentro de esas 2 relaciones que cambian nuestra vida, no podemos dejar de mencionar la segunda, que no la mencionamos de segunda porque sea menos importante o menos influyente, sino que alguna tenía que ser primera y alguna tenía que ser segunda. La segunda es, obviamente, parecida a la anterior, la pareja. La pareja. La elección de una pareja para el matrimonio ciertamente es una de las decisiones que cambian la vida y con un abanico de consecuencias, una variedad increíble de consecuencias. Cuando alguien toma los votos matrimoniales, hermanos, seriamente, cada aspecto de la vida de esa persona recibirá el impacto de esa decisión. Cómo establecerá prioridades, cómo gastará el dinero, hasta cómo va a vestir, a qué lugares va a ir, cómo va a administrar su tiempo, etc. Tomar los votos matrimoniales va a impactar la vida de esa persona con la otra hasta que la muerte los separe. Esta relación ordenada por Dios es una gran bendición. El proverbista diría que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Es una relación que provee de pertenencia. Soy de la familia Serrano, soy de la familia Blanford, soy de la familia Mojica. Te da pertenencia, un sentido de dignidad, un sentido de seguridad, y satisface el deseo que la mayoría de las personas tenemos de contar con una compañía. No es bueno que el hombre esté solo, diría el Creador. Sin embargo, hermanos, si alguien hace una pobre elección cuando selecciona la pareja con la cual va a casarse, esa elección puede conducir a una vida dolorosa y miserable. Por lo tanto, es sabio
prestar mucha atención a qué tipo de actitudes, valores y conducta tiene esa persona que vamos a seleccionar antes de el matrimonio. Por ejemplo, si usted no quiere casarse con alguien que la abuse física y verbalmente, o física o verbalmente, entonces haga una elección inteligente, sabia, previendo el futuro, y no tenga citas con alguien que desde ya se burla de usted. Cuando usted se cae, antes de correr a ver si usted se ha lastimado, lo primero que hace es soltar la risa, porque para él es una oportunidad para manifestar su sarcasmo y su poca valoración de tu seguridad, de tu bienestar. Si es alguien a quien tú, teniendo necesidades, solamente te escucha y te escucha, y como dice Santiago, al final solo le falta decirte: bueno, si tienes hambre y estás pasando necesidad, tranquila, algo sucederá que te resolverá todos esos problemas. Ten siempre una actitud positiva. Pero él resguarda su dinero y él no se siente involucrado como parte de la solución para tus necesidades. Si no lo hace ahora, no lo va a hacer mucho menos después. Al contrario, probablemente tú tengas que estarle socorriendo el resto de la vida. Ya que en nuestra sociedad no nos casamos con alguien con quien no tengamos primero una relación de noviazgo, tiene mucho sentido elegir cuidadosamente con quién vamos a salir de novios o en esa relación de cortejo. Es muy importante enfatizar, hermanos, que elegir una pareja para el matrimonio es una gran bendición con un potencial de consecuencias eternas. La persona con la que nos casemos puede impulsar nuestra vida espiritual, puede ayudarnos a superar nuestras debilidades, nuestros fallos, nuestros errores, para convertirnos en una mejor persona, motivarnos, inspirarnos a cambiar esas cosas que todos sabemos que tenemos que cambiar. No tenemos que leer un libro ni que nos visite el predicador para saber cuáles son los defectos que tenemos. Solo el espejo es el mejor psicólogo para decirte muchas veces cómo estamos haciendo las cosas y qué podemos mejorar. Los cónyuges que son cristianos fieles pueden y se ayudarán el uno al otro a servir fielmente a Dios todos los días de sus vidas. Y el triunfo culminante de esa relación que se cimenta en Dios es que ambos puedan entrar al reino de Dios en el cielo. Pero a pesar de que son tan importantes y tan vitales, la elección que hacemos de amigos y la elección que hacemos sobre todo de la persona que va a compartir con nosotros el resto de nuestras vidas, hay una elección que supera a esas dos, que es la elección más importante en la vida, o es la decisión más importante que una persona pueda tomar en la vida. Les pregunté, más importante que elegir amigos es elegir ¿qué? Se me quedaron callados. Ahora les pregunto, más importante que elegir amigos y más importante que elegir pareja, ¿cuál es la elección más importante que una persona pueda hacer en su existencia? ¿Qué va a hacer con el sacrificio de Jesucristo? La dijimos o la mencionamos al principio en la introducción de nuestra clase. La elección que se mantiene como la más importante que una persona pueda tomar en toda su vida es la de decidir si va a caminar por la senda estrecha que lleva a la salvación o por la senda amplia que conduce a la perdición eterna. Esta elección se presenta de manera puntual en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Si leemos Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14, Mateo capítulo 7, Mateo 7, los versículos 13 y 14, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
Un cuidadoso y razonado análisis de este texto revela que el hombre solo tiene una posibilidad de elección. No puedes entrar por las dos puertas al mismo tiempo, ni andar por las dos sendas al mismo tiempo. El hombre solo tiene una elección posible. Dos opciones, una elección. El hombre puede elegir la senda amplia que conduce a la perdición o la senda estrecha que le dirige la vida hacia, o dirige sus pasos hacia la vida eterna. Y Jesús dice que muchos harán la elección incorrecta. Muchos tomarán la decisión incorrecta, la que lleva a la perdición. Y que pocos harán la elección correcta, la que lleva, tomar la senda que lleva a la vida. Elegir la senda estrecha que conduce a la vida es una decisión de la que nunca una persona se tendrá que arrepentir. Elegir la senda estrecha que conduce a la vida eterna es una decisión de la que nunca el hombre se tendrá que arrepentir. Pero elegir la senda amplia, que es muy cómoda y muy divertida y muy placentera, terrenalmente hablando, es una decisión que tiene trágicas consecuencias eternas y de la que una persona se va a lamentar por el resto de la eternidad. Queridos hermanos, nosotros hemos tomado una decisión. Nosotros hemos aceptado caminar por la senda estrecha. Esa que requiere sacrificio, esa que requiere consagración, esa que requiere renuncia, esa que Jesús resumió en aquella imagen de: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga en pos de mí. Antes de eso dijo: niéguese a sí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es posible tomar esa decisión más allá de esta vida. Lucas capítulo 16, versículo 26. Lucas capítulo 16, versículo 26. Muy conocido texto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Ya no se puede. Una vez que has pasado la barrera de esta vida, no puedes tomar esa decisión. Y a diferencia de lo que enseñan algunas religiones, ni los que están acá pueden hacer algo para cambiar las consecuencias de lo que decidiste estando aquí. Porque dice la Escritura que seremos juzgados por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, entonces, en vista del hecho de que algunas decisiones básicas pueden afectarnos el resto de nuestras vidas en este mundo, y de que algunas de ellas nos afectarán eternamente, es muy obvio, hermanos, que algunas decisiones necesitan tomarse con la mejor dirección disponible. Es decir, antes de que llegue el momento de tomar una decisión, ya yo debo estar preparado para tomarla. Antes de que llegue el momento de decidir, es el momento adecuado para saber cómo yo debo decidir. Y por eso vamos a presentar, hermanos, 5 recomendaciones para que nosotros sepamos si estamos, o para que podamos tomar decisiones correctas como cristianos. Número 1, llene su corazón con la palabra de Dios. Llene su corazón con
la palabra de Dios. Esa revelación divina provee dirección acerca de cuál camino es el que usted debe tomar. El Salmo 119, y nos vamos a quedar unas citas allí, así que busque la cita y quédese allí porque vamos a ver algunos pasajes de ese capítulo o de ese salmo. Salmo 119. Bienaventurados los 119, verso 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El salmista, que era un hombre maduro, era un hombre espiritual, era un rey, un hombre que tenía que tomar continuamente decisiones que no solo afectaban la vida de él, sino la de todo un pueblo. ¿Y cómo hacía David para tomar decisiones correctas? Siendo que no tenía la sabiduría de su hijo Salomón, concedida por Dios. Pero entonces, ¿cómo hacía David para tomar las mejores decisiones? Dice él: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, te da dirección acerca de cuál camino debes tomar. Te ayuda a crecer espiritualmente. La primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2. No suelte Salmo 119 porque vamos a volver allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice acerca de la palabra: que sean como niños recién nacidos en la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, si queremos crecer para salvación, vamos a anhelar la palabra como un niño recién nacido anhela la leche que obtiene de su madre. Y la palabra le fortalece a usted y me fortalece a mí para no pecar. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado esa palabra. Y eso me ayuda a no cometer pecado contra ti, le dice el salmista a Dios. Además, el conocimiento de la palabra desarrolla nuestro entendimiento. Si ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, lo pretende el gobierno utilizar para desarrollar nuestra capacidad de juicio, desarrollar nuestras habilidades y capacidades para defendernos en un mundo comercial, pues el estudio de la palabra está diseñado para ejercitar nuestro entendimiento en lo que aquellos no nos pueden capacitar. Salmo 119, verso 104. Salmo 119, verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ese mandamiento es el que nos da, dice, inteligencia, es el que nos ayuda a crecer espiritualmente, es el que nos fortalece para no pecar, es el que ilumina nuestro camino. Pero si usted deja este libro para abrirlo solamente los miércoles y abrirlo solamente los domingos, su preparación será deficiente. No crecerá espiritualmente como debe. Estará más débil ante la tentación y tendrá menos entendimiento a la hora de tener que tomar decisiones importantes. Número 2, evite las malas influencias. Evite las malas influencias. El Señor nos enseña que esto es una prioridad para poder tener una vida a la altura del llamado del cristianismo. Efesios capítulo 5, versículo 11 y Primera de Tesalonicenses 5, 22. Efesios
capítulo 5, versículo 11 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Amén. Que no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Así es, no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Y Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Y acá dice absteneos de toda forma de mal. Y el término griego indica toda apariencia de mal. Es decir, el apóstol Pablo le pide a ellos que analicen cuando van a hacer algo y les dice: absténganse incluso de aquello que aparenta ser malo. No es algo que usted tiene que deducir o razonar si es malo, no, es que es evidente, salta a la vista que eso te va a afectar espiritualmente, que va a afectar tu testimonio. Dice el apóstol: absténgase de toda forma de mal. Los corintios eran hermanos que tenían que tomar algunas decisiones importantes en el mundo idólatra en el que vivían. Y lo que Pablo escribió debe llamar nuestra atención y deberíamos aplicarlo cuando tomemos decisiones, porque nosotros también vivimos en una generación maligna y perversa. Él les dijo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Esta versión dice: no estéis unidos en yugo desigual. ¿Qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y aunque normalmente se usa este texto para hablar de que no nos casemos con inconversos, el texto no está hablando de eso. El texto está hablando de toda forma de asociación, toda forma de participación en conjunto. Dice, ¿qué tienes que hacer tú participando juntamente con el incrédulo de cosas de las tinieblas? ¿Qué haces tú ahí, mal ubicado? ¿Qué haces participando con ellos como si fueras uno más de ellos? Usted necesita estar al tanto de que algunas cosas y algunas personas en este mundo lo debilitarán espiritualmente y harán guerra contra su alma. El apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos exhorta. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Vamos a hacer como la esgrima bíblico, tratar de ser más rápidos buscando, por favor. Os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Las pasiones carnales que combaten contra el alma. Su amigo o esas influencias que le alejan del camino de Dios están haciendo guerra, batalla contra su alma. Número 3, recuerde su llamado. Recuerde su llamado. Pero de esta vamos a hablar la próxima semana, porque el tiempo ha vencido. La palabra es para que llenemos nuestro corazón con ella, y las malas influencias son para que las apartemos. No participe de las obras de las tinieblas, sino quíteles la máscara, dice el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga.